El origen y el final de mi suegra racista y sus desventuras con el karma. Estoy de 36 semanas de embarazo con mi primer hijo, un niño. Mi suegra, Magda, se ha obsesionado con que llamemos a nuestro bebé Patrick porque nacerá en marzo. Más que nada en el mundo, quiere que lo llamemos Patrick Liam para honrar la herencia irlandesa de su familia. Al comienzo de mi tercer trimestre, ya no aguantaba su insistencia constante, así que bloqueé su número. Le dije a mi esposo que todo contacto con ella tiene que pasar por él. Mi esposo y yo somos católicos practicantes, y ambos lados de la familia tienen la tradición de ponerles a los niños nombres de santos. Yo tengo un nombre de santa, mi esposo y todos sus hermanos tienen nombres de santos, mis hijastros tienen nombres de santos, y Magda tiene un nombre de santa. Vamos a llamar al bebé Toribio Romo. Santo Toribio es un santo que fue sacerdote parroquial en México, en el pueblo de al lado de donde es mi familia. A todos los primeros hijos varones en mi familia se les da este nombre. Es una tradición que estoy feliz de continuar. Estoy en la casa de mi cuñado mayor para su fiesta del Super Bowl. Mi trasero enorme de embarazada está cómodamente sentado en el sillón reclinable con los pies en alto. Me siento bien, con los pies arriba, los niños me traen botanas y bebidas. Magda y la suegra de mi cuñado, Linda, están hablando conmigo de bebés y crianza. Magda se está portando lo mejor posible frente a Linda. Linda es la tesorera de nuestra iglesia y también dirige el grupo de estudio bíblico de mujeres, así que no ha vuelto a molestar con lo de llamarlo Patrick Liam. La conversación se mantiene alegre y ligera hasta que Linda pregunta si ya decidimos un nombre. A Magda se le abren los ojos y yo, con toda calma, digo, lo vamos a nombrar por Santo Toribio. Antes de que Linda pueda decir algo, Magda se pone a llorar horrible. Magda dice que Toribio es un nombre inaceptable, que es difícil de pronunciar y que sus compañeros se van a burlar de él. Dice que nombrar a nuestro hijo por el santo patrono de los inmigrantes es asqueroso. Magda se tiró al suelo gritando que yo le robé a su hijo menor y lo estoy obligando a darle la espalda a su herencia irlandesa. Que la única razón por la que estoy con él es para conseguir una tarjeta verde y escapar de mi vida desesperadamente pobre. También que ojalá la difunta esposa de mi esposo siguiera aquí porque ella era más amable, felpuda, y jamás soñaría con ponerle a un niño inocente un nombre tan asqueroso. Por último, que mis hijastros merecen una mejor madrastra porque yo soy una frijolera cazafortunas que solo se preocupa por el dinero. Linda solo la miró con horror, con la boca abierta. Yo simplemente me levanté y me fui de la casa, decidida a no llorar frente a Magda. No quería darle la satisfacción de saber que me hizo daño. Magda está en negación de que no solo soy ciudadana de Estados Unidos, sino que nací en Estados Unidos, de padres nacidos en Estados Unidos. Odia que mis hijastros me adoren y que les gusten más mis padres que ella. Tengo más historias sobre ella porque escribir todo esto es agotador. Gracias a este sub por dejarme desahogarme, no tengo idea de qué hacer con ella ahora. Actualización 1. Ya les conté qué sucedió con mi horrible suegra en la fiesta del Super Bowl. Por desgracia, el resto de la familia ha estado trabajando duro para barrerlo todo bajo la alfombra y pintarme a mí como la mala. En mi última publicación, olvidé mencionar que conozco a Linda desde que era niña. Ella fue maestra en mi escuela. Yo nunca estuve en su clase, pero mi hermana mayor y un montón de mis primos sí. Magda tiene en su cabeza la historia de que yo vivo en Estados Unidos con un número de seguro social robado, que tengo una familia desesperadamente pobre y que solo estoy con mi esposo por dinero y por la ciudadanía estadounidense. En su mente, mi dedicación a criar a mis hijastros es para lavarles el cerebro y que me amen, así mi esposo no puede dejarme. Como diseñadora gráfica e ilustradora, trabajo mitad en la oficina, mitad desde casa. Mi suegra cree que trabajo en un empleo de servicio por mis horarios poco tradicionales. Si no fuera por mí, su familia sería feliz y pacífica. Ya saben, lo típico de una suegra demoníaca. La esposa de mi esposo, Hannah, murió en un accidente automovilístico cuando el más pequeño tenía 6 meses. Poco después, mi esposo tomó un trabajo al otro lado del país, donde me conoció. Así fue como lo conocí, en la barbacoa anual de la empresa. La familia de Hannah son un montón de narcisistas insoportables y Hannah era totalmente el chivo expiatorio. Cuando ella murió, su familia simplemente desapareció. En todo el tiempo que he estado con mi esposo, la familia de Hannah jamás ha contactado a los niños. Ni llamadas, ni visitas, ni tarjetas, nada. A mí me da igual porque mi familia estaba feliz de sumar a mi esposo y a los niños a la familia. Las fotos escolares de los niños están en la pared de la sala de mis padres junto con todos los demás nietos. He estado con mi esposo desde que los niños tenían 2, 4 y 6. Ahora tienen 12 el hijo menor, 14 la hija de en medio y 16 el hijo mayor. Estoy embarazada de mi primer bebé, y nacerá en 3 semanas. Magda odia con cada fibra de su ser que mi familia ame tanto a los niños. Le llena de rabia celosa que prefieran ir a la casita pequeña de mis padres en el barrio, entre comillas, en lugar de su mansión estéril de fraccionamiento en una subdivisión aburrida.
Le irrita que yo les enseñe a los niños a hablar español y que van a una escuela bilingüe. Cuando viene a la casa y la televisión o radio está en español, lo apaga y hace un suspiro exagerado de alivio. Magda perdió la cabeza cuando mi hija de en medio se depiló las cejas delgadas con un arco alto, copiándolo de fotos mías de la preparatoria de los 90. Mi hija de en medio trae el estilo del este de Los Ángeles como sus primos, labial café, aretes de aro gigantes, Converse Chuck Taylor negras, cabello grande, me encanta. Esto no era un problema del día a día antes de que nos mudáramos de regreso al sur de California. Antes vivíamos al otro lado del país, en Florida. Ya llevamos como 2 años de vuelta y ya estoy hasta la madre. Al día siguiente de la fiesta, mi hijastro mayor fue a casa de mi hermana a pasar el rato con sus primos. Les contó lo que pasó y se enojaron, el machismo latino, uff. Mientras tanto, Magda le estuvo mandando una lluvia de mensajes, rogándole que no se molestara. Magda no puede evitar hablar mal de mí, y eso lo enfureció aún más. Ella se ofreció en darle el viejo Lexus de mi suegro que no vendió cuando compró su carro nuevo. Él le dijo que se fuera a la mierda. Mi esposo y yo hemos estado discutiendo durante este embarazo porque Magda no me daba ningún espacio. En cuanto anunciamos que estaba embarazada, ella me testeaba varias veces al día pidiendo actualizaciones. Magda ya estaba molesta porque me negué a que tuviera una relación de copaternidad con los niños cuando volvimos al sur de California. Sospecho que por eso mi esposo se mudó al otro lado del país cuando Hannah murió. Quería ir a todas mis citas prenatales y ultrasonidos como lo hizo con todos sus otros nietos. Magda también estaba disgustada porque no iba a dejar que ella eligiera el nombre del bebé, como hizo con todos sus otros nietos. Al final bloqueé su número y le dije a mi esposo que toda comunicación de ella tenía que pasar por él. Mi esposo y yo tuvimos una discusión sobre quizá usar Liam como segundo nombre. Me niego porque Magda terminará llamándolo Liam y el resto del lado de mi esposo la seguirá. Magda llamó a mi esposo al trabajo y lloró por su nieto luego de que le dijera que se fuera a la mierda. Mi esposo dejó que Magda llorara en el teléfono 30 minutos, molesta por cómo dejamos que los niños le faltaran el respeto a sus mayores. Nada de esto habría pasado si yo simplemente siguiera la tradición familiar de que Magda sea la tercera esposa en los matrimonios de sus hijos, mis palabras. Mi hijastro mayor, ya encendido por sus primos, escuchó esa discusión el martes y explotó la noche siguiente, el miércoles. Magda no deja de bombardear de mensajes a todos los niños. Mi hijastro mayor y mi esposo empiezan a discutir en el patio. Mi hijastro mayor le dice a mi esposo que es un fracaso como hombre, como padre y como esposo por permitir que Magda actúe así. Yo me mantuve al margen porque me encontré estando demasiado de acuerdo. Él ama más a mis padres porque ellos lo quieren como persona, Magda solo lo trata como un accesorio de estilo de vida. En cuanto cumpla 18, nunca volverá a hablar con ella porque ella solo es familia de sangre, pero del lado mío lo quieren como se debe querer a alguien. Mi hijastro mayor también dijo que si mi esposo y yo nos divorciáramos, él y sus hermanos querrían vivir conmigo porque mi esposo solo se metería en el trasero de Magda, rogándole que lo quiera. Dijo que ojalá nunca hubiéramos regresado al sur de California, le gustaba más cuando Magda solo visitaba una vez al año y se quedaba en un hotel. Mi esposo terminó la discusión diciéndole que se fuera a su cuarto. Cuando escuché la puerta del cuarto de mi hijastro mayor azotarse, y a mi esposo entrando a la oficina a ver TV a pisotones, me llevé a mi hija de en medio y a mi hijastro menor por hamburguesas. En la hamburguesería, me contaron lo de los mensajes constantes de Magda. No le han contestado porque tienen miedo de causar más peleas. Se me está rompiendo el corazón. Me sentí culpable por mantenerme firme porque la tensión está lastimando a los niños. Luego empezaron a hablar de todas las veces que Magda ha sido mala conmigo y yo le he respondido con amabilidad. Tuve que tranquilizarlos y asegurarles que mi esposo y yo no estamos hablando de divorcio, porque Magda les dijo que mi esposo y yo nos vamos a separar y que mi familia los abandonará como la familia de Hannah los abandonó. Ella quiere reconciliarse porque pronto será la única abuela que tengan. Tiene un corazón perdonador, todavía los ama. Intento hacérmela tranquila, aunque por dentro estoy viendo rojo. Soy una adulta con hijos, una carrera corporativa exitosa y una minivan relativamente nueva, pero sigo siendo del barrio. La chola del este de Los Ángeles dentro de mí quiere llenar un calcetín con monedas y usarlo para partirle la cara, con todo y cirugías, a esa vieja. A propósito, mantengo la conversación en inglés en la hamburguesería para asegurarme de elegir mis palabras con más cuidado. Se hace tarde, volvemos a casa, los niños se meten a sus cuartos. Mi esposo intenta que yo simpatice con él por la pelea que tuvo con mi hijastro mayor. Para nada simpatizo y le digo lo que los niños menores me contaron. Mi hijastro mayor definitivamente no mencionó esa parte a mi esposo, y mi esposo se vuelve a enojar. Le dije que no me interesa nada de lo que tenga que decir porque no ha sabido manejar a su madre. Le dije que necesita dormir en el cuarto de la TV. Yo iría ahí, pero estar embarazada de su hijo requiere que yo tenga una cama con mejor soporte lumbar. Mi esposo se va a pisotones del cuarto y azota la puerta.
Mi hijastro mayor me manda un mensaje para decirme que lo siente por haber causado la pelea entre mi esposo y yo. Mi esposo y yo no hablamos desde el jueves hasta ayer por la mañana. Aunque está enojado con su mamá, también está enojado conmigo por no respaldarlo durante la pelea con mi hijastro mayor. Mi hija de en medio revisó su ropa y donó a caridad todo lo que Magda le dio. Mi hijastro menor está pasando más tiempo practicando piano. Sé que está triste porque solo está tocando canciones en tonalidad menor. Vamos a misa el domingo y Magda no está. No llevo mi celular y no dejo que los niños lleven sus teléfonos a la iglesia, desde que sorprendí a mi hija de en medio scrolleando Instagram durante misa hace unos meses. Cuando llego a casa, tengo un mensaje de voz de mi suegro. Lo escucho y mi suegro se avienta 3 minutos diciendo que yo necesito resolver este conflicto con Magda porque es mi culpa, y que Magda se siente incómoda en la iglesia porque yo la hice ver como un monstruo ante los demás feligreses. Las tradiciones son importantes en su familia y yo fui desconsiderada por ni siquiera discutir con ella la elección del nombre. También dijo que todavía me quieren, aunque hay diferencias culturales enormes entre nosotros. Además, mi hijastro mayor está seguro de que no quiere el viejo Lexus. Era el turno de mi esposo de ayudar a limpiar la capilla después del servicio. Cuando regresó de la iglesia, le hice escuchar el mensaje de voz. Después, se disculpó conmigo y pidió ir a terapia de pareja. Linda le contó a nuestro sacerdote lo que Magda dijo en la fiesta del Super Bowl. En lugar de limpiar la capilla después de misa, el sacerdote y mi esposo tuvieron una charla larga. Mi hijastro mayor ha cortado relación con Magda y con mi suegro. Les escribió una carta de sin contacto y bloqueó sus números de su teléfono, los bloqueó en Facebook y configuró su correo para borrar automáticamente los emails de ellos. Me da tristeza que haya tenido que llegar a esto, pero me impresiona que tenga la fortaleza, con 16 años, de cortar a esta clase de gente tóxica de su vida. Los niños no son solo mis hijastros, son mi todo. He hecho muchos sacrificios personales y profesionales para asegurarme de que tengan la mejor infancia posible. Me estoy poniendo un poco llorosa ahora mismo porque odio que Magda haya escupido tanta porquería asquerosa, intentando que me odien. Me duele profundamente que ella no pueda simplemente ser feliz de que su hijo se casó con una buena mujer que ama a sus hijos incondicionalmente. Ahí está. Estoy segura de que después de que nazca Toribio, habrá un nuevo repunte de las payasadas de Magda. Mi esposo todavía no se ha ido sin contacto con ella, así que sé que las peleas continuarán. Estoy agradecida de que la esposa de mi hermano venga a quedarse con nosotros 6 semanas después de que nazca el bebé. Necesito que haya alguien más ahí para no cederle ante Magda en mi vulnerable etapa postparto. Anoche soñé que le cortaba la lengua a Magda con un cuchillo de cocina y me la comía en tacos a la lengua. Me desperté un poco triste de que no hubiera pasado de verdad. Actualización 2. Mi hija de en medio está haciendo la purga, se está deshaciendo de todo lo que Magda le ha dado. Las bolsas de cosas en el pasillo hoy me han recordado por qué no le permito tiempo sin supervisión con los niños. Cuando nos mudamos al sur de California desde Florida, Magda asumió que las cosas serían como con sus otros nietos. Mi esposo es el bebé sorpresa, 8 años menor que su hermano mayor. El resto de sus sobrinos ya son adultos y se han mudado. Magda estaba emocionadísima de pasar tiempo con sus nietos más pequeños. Se ofreció a llevarlos a la escuela por las mañanas 4 días a la semana, y llevar a mi hija de en medio a su práctica de fútbol y luego a casa, 3 días a la semana. Era demasiado bueno para ser verdad. Nunca llegaba tarde, pero se quedaba peligrosamente al límite en las mañanas para mi gusto. Insistía en recoger a mi hija de en medio por la tarde en su mini roadster, con una cajuela demasiado pequeña para la enorme bolsa deportiva, así que la niña tenía que ponérsela encima, bloqueándole la vista todo el camino. Esto me enfurecía porque no tenía ningún problema en recogerlos por la mañana en su sedán S500. Justo al final de su primer año escolar en California, mi hija de en medio empezó a restringir drásticamente su comida. Creía que era lista sirviéndose porciones pequeñas y masticando muy lento. Empezó a entrenar más duro, metiendo otra hora en la bicicleta fija después de la práctica. Estaba de un humor horrible todo el tiempo. Me preocupaba que sus amigas la estuvieran empujando a eso y ella lo negaba rotundamente. Íbamos 3 de 5 días a la semana por viaje de trabajo, desde que mi esposo estaba en Sudamérica. Mi hija de en medio entra a la casa con cara de haber estado llorando. Magda la sigue con esa cara del gato que se comió al canario. Yo estaba ocupada preparando la cena mientras me aseguraba de que mi hijastro menor estuviera haciendo su tarea en la mesa de la cocina. Magda se acerca a mi estufa y hace caras con lo que estoy cocinando, diciéndome que mi hija de en medio podría deprimirse en la prepa si seguía llenita. Que solo porque soy mexicana, no significa que los niños deban comer frijoles fritos en manteca todos los días. Que ella entiende que la comida es más barata en Estados Unidos, pero que no debo caer en la trampa de comer comida pesada todos los días solo porque está disponible. Le pedí que se fuera. Se le llenan los ojos de lágrimas y finge disculparse, porque solo quiere asegurarse de que sus nietos sean felices y saludables. Si cocinar es demasiada carga,
Ella con gusto pagaría un servicio para que nos entregaran comidas a diario si lo necesitábamos. Mi hijastro mayor y mi hijastro menor se emocionaron muchísimo y yo simplemente cedí. Estaba cansada de trabajar tiempo completo y tener a los niños sola. La idea de un servicio diario de comidas mientras mi esposo estaba fuera no sonaba tan mal. La broma fue para mí porque esa comida era terrible, y Magda se aseguró de decirle a todos lo floja que soy cuando mi esposo no está. Al escuchar mi frustración con mi hija de en medio, mi hermano ofrece llevarla con él cuando visite a sus suegros en México. La familia de mi cuñada es súper fanática del fútbol y tiene varias sobrinas de la misma edad. Estuvieron fuera 3 días cuando mi hermano me llama. Mi hija de en medio ha estado restringiendo comida y sobreentrenando porque Magda le dijo que necesita tener definición muscular y el vientre plano para tener éxito en el sur de California. Que es obesa, y si no se pone las pilas, será una paria social. También le ofreció pagarle implantes de busto como regalo de graduación de la prepa, con la condición de que se ponga y se mantenga en forma. Le conté a mi esposo y él llamó a Magda. Al principio lo negó, hasta que eventualmente lo admitió. Ella solo está velando por el bien, entre comillas, de su nieta porque, si siguen comiendo mi comida, será tan grande como un contenedor de basura. Además, deberíamos haber estado orgullosos de la dedicación de mi hija de en medio, trabaja duro y se ve fantástica. Hizo una no disculpa y mi esposo se la compró. Mi hija de en medio no se veía fantástica, estaba demasiado delgada, pálida, irritable y se le caía mucho el cabello. Peleábamos diario por cosas triviales. Mi niña chistosa y relajada se convirtió en una bruja hipoglucémica. Yo estaba agotada, así que lo dejé pasar. Cuando volvió, subió un poquito de peso y recuperó el color. Fuimos a comprar ropa para la escuela cuando dijo que ya no quería jugar fútbol. Tuve que sacárselo con pinzas, quería dejarlo para que Magda ya no la llevara a las prácticas. Todo el tiempo en el coche va clavada contra el asiento por su bolsa, y Magda la interroga sobre qué comió y cómo entrena. Algunas amigas de Magda hacen voluntariado con el club, por eso Magda quería asegurarse absolutamente de que su nieta la hiciera ver como la mejor abuela del mundo. Yo quería que mi esposo le dijera que su servicio de chofer ya no era necesario. Él anduvo con rodeos, enfureció a Magda y tuvieron una pelea enorme, que terminó con Magda ya no queriendo llevar a los niños a la escuela. Genial. Me sentí tan bien unos días después cuando Magda pidió el horario escolar y yo le dije que no se preocupara. De nuevo, se aseguró de decirle a todo el mundo que yo estoy alienando activamente a sus nietos de ella. Nunca le dije a nadie que no se le permitía tener tiempo sin supervisión con los niños, solo lo maniobré para que no sucediera. Todavía me siento culpable de haber permitido que el breve roce con el sobreentrenamiento compulsivo pasara. Actualización 3. Hoy estaba echándome una siesta en coma inducido por el embarazo, en la sala, cuando desperté con mi sobrino, Luis, él es nuestro jardinero, discutiendo con alguien en el jardín delantero. Me asomo por la ventana de enfrente y está discutiendo con 2 hombres frente a un camión de una tienda de muebles carísima, cerca de la casa de mi suegra chiflada e imbécil, Magda. Dejan de discutir cuando abro la puerta principal. Luis se disculpa al instante por despertarme de mi siesta. Explica que la tienda está intentando entregar un montón de muebles, un piano nuevo y que todo está pagado. Cuando vio el nombre de Magda en el recibo, supo que yo no lo querría. Los repartidores no podían entender cómo yo podría rechazar un set completo de cuna de teca y un piano Yamaha nuevo. Terminé llamando a la tienda y diciéndole al gerente que si no se iban, iba a llamar a la policía. Reembolsen el dinero de Magda o no, me vale madre, esos muebles no iban a bajar del camión ni a entrar en mi casa. Así que se van los repartidores y los muebles de Magda, y Luis vuelve a trabajar en los macizos de flores. Sabía que no se había acabado. Cuando colgué con el gerente de la tienda, supe que Magda iba a estar en mi casa en 55 minutos, 25 minutos para recibir la llamada y convocar a sus monos voladores, 30 minutos para manejar hasta mi casa. Tal cual, Magda, mi cuñada y la nuera de mi cuñada llegan rugiendo por nuestra calle en el carro de Magda. Magda va en el asiento delantero con la nuera de mi cuñada manejando. El rímel le corre por la cara, lo que me enfurece más. Su maquillaje corrido era puro espectáculo, no tenía los ojos hinchados y su rímel favorito es a prueba de agua. Antes de que pudiera golpear mi puerta, la abrí de golpe y le dije que se fuera. Se detiene a mitad del camino y empieza a regañarme por negarme a ser parte de la familia. ¿Por qué insistía en hacer las cosas diferente y tener un desprecio tan evidente por las tradiciones de la familia? Ella solo quiere amarme y ama a su nieto. Así me explica que, como él nacerá en Estados Unidos, yo tendré un camino más fácil hacia la ciudadanía. También está arrepentida, entre comillas, de haber amenazado con que me deportaran. Por último, quiere resolver nuestros conflictos antes de que nazca el bebé. Y entonces, ¡boom!, mi sobrino le suelta el manguerazo. Se asegura de empaparla por completo. Le grita que se vaya antes de que llame a la policía. La sigue hasta el coche con la manguera a todo lo que da.
Le entra bastante agua a su estúpido coche elegante antes de que pueda subirse y cerrar la puerta. Se van rápido. Antes de llegar a la autopista, Magda me llama usando el celular de la nieta política para decirme varias cosas. Está gritando en el teléfono, diciéndome que todavía me ama y que tengo que superarlo. Mi esposo y yo llevamos casados el tiempo suficiente como para que yo sepa que ella es la cabeza de la familia. Que necesito saber cuál es mi lugar. Le dije que jamás conocerá a su nieto. No tiene permitido ir al hospital, no está invitada al bautizo, nunca iremos a pasar fiestas a su casa. Mi esposo es libre de tener la relación que quiera. Pero ahora, los dos mayores, yo y el feto que todavía estoy gestando, no tenemos relación con ella. El más pequeño puede decidir, pero intentar comprar su cariño con un piano nuevo es ofensivo, no voy a fomentar que pase tiempo con ella. Tras eso colgué. Mi esposo y los niños no han dicho nada de ella cuando llegaron a casa. No sé qué va a pasar ahora. Ese elefante de Magda está en la habitación y con solo decir su nombre en voz alta me hierve la sangre. Actualización 4. La última vez mi suegra es una psicópata desgraciada, intentó comprarle a mi hijo menor un piano nuevo y a mi feto todavía en gestación un set de muebles innecesariamente caro. Rechacé la entrega, ella vino a gritar, mi sobrino le echó la manguera encima cuando no se quería ir, le metió mucha agua al interior de su coche, pero se fue. Sospeché que mi suegro no sabía que ella acababa de soltar esa cantidad de dinero, y no lo sabía, así que esto nos trae ayer. Mi segundo cuñado, esposo y padre de los monos voladores que Magda trajo con ella para gritarme, le deja un mensaje de texto en pánico a mi esposo para que lo llame lo antes posible. Mi esposo sigue enojado de que la esposa y la nuera de mi segundo cuñado se unieran a Magda para intentar intimidarme y obligarme a someterme a su voluntad. No contesta el texto ni llama. Tras una ráfaga de textos en pánico de todos sus hermanos y un primo, mi esposo finalmente llama a mi suegro. American Express llamó a mi suegro, la tienda de muebles se negó a reembolsar a Magda después de que yo rechazara la entrega. Ella intentó hacer un contracargo, alegando fraude. La tienda de muebles llamó al número fijo de la casa en vez de al celular de Magda. Mi suegro contestó y el dueño le dijo a mi suegro que se fuera a la mierda y que están vetados de la tienda por el comportamiento de Magda. Se arma una pelea monumental entre ellos, Magda se va de manera dramática. No viene ni llama el viernes por la noche. Para el sábado por la tarde, él entró al banco en el móvil y vio que Magda hizo un retiro grande en una sucursal cerca de un aeropuerto apartado. Tomó un avión a algún lado, pero mi suegro no puede ver a dónde, y United lo dejó en espera 45 minutos antes de que se rindiera. Mi esposo me cuenta esto mientras yo estoy jugando videojuegos con mi hijo menor, y yo prácticamente lo ignoro porque esto es solo otra escalada de su mierda. No fue hasta que dijo, y se me escapó que mamá rediseñó su régimen de medicación, cuando sí puse atención. Genial, una psicópata mal medicada anda suelta sin grandes restricciones financieras. Genial. Ayer por la mañana, la hija de mi tercer cuñado, Tammy, la primer chivo expiatorio de Magda, llama a sus padres, alterada, porque Magda apareció en su puerta desaliñada y en pantalones deportivos, llorando histéricamente que necesita reunir a su familia. Magda vive en el sur de California, eso ya lo saben. Tammy vive en Virginia, y no cerca de un aeropuerto grande. Magda está en la casa de Tammy, aterrando a sus bisnietos que ni conoce, haciendo un drama. Honestamente, no puedo creer que Tammy la haya dejado entrar, considerando que estaban sin contacto por al menos 5 años. Tammy acepta dejar que Magda se quede ahí hasta que llegue mi suegro. Él reservará el siguiente vuelo. Magda se vuelve loca cuando escucha el plan y se va. Tammy le dice a mi suegro que no le importa lo suficiente como para salir a perseguirla. En ese momento yo me estaba derritiendo. Magda hace lo mismo con la hija de mi segundo cuñado, Bambi, en New Jersey. La nieta llega del trabajo y se encuentra a Magda llorando otra vez histéricamente sobre querer reunir a la familia. El administrador del edificio la dejó entrar al departamento. Bambi y Magda también llevaban mucho tiempo distanciadas. Bambi al menos esperaba algo porque Tammy le testeó a todos sus primos advirtiéndoles. Ella se mantuvo tranquila, le dio a Magda un montón de Xanax y una copa de vino. Se quedó dormida el tiempo suficiente como para que mi suegro fuera por ella. Así que esta no es la primera vez que Magda deja la medicación, tiene un colapso rabioso con alguien que ni le gustaba desde antes, y luego se va de compras como loca. Esta es la tercera vez que lo hace, las primeras 2 veces nosotros vivíamos en Florida, así que la familia decidió simplemente no decirle nada a mi esposo. Esto suena tan ridículo. Cuando me desahogué de esto con mi mamá, solo levantó las manos. Dice que le dan lástima mis problemas de gente blanca. Sí, ya es tiempo de sin contacto total. Le dije a mi esposo que también hay que cortar a mi suegro, él ha habilitado este comportamiento por demasiado tiempo. También estoy pensando en cambiar de hospital para tener al bebé. Me da paranoia que la familia de mi esposo no vaya a manejar a Magda como se debe y simplemente la traigan de regreso al sur de California.
Estoy tan enojada por su crisis de salud mental. Me sentiría menos culpable si fuera su versión normal de desgraciada. Actualización 5. Después del épico colapso de Magda y su visita improvisada a la costa este para acosar y acechar a sus nietas con las que estaba sin contacto, ha regresado al sur de California. En total visitó a 3 de sus 5 nietas, Tammy, Bambi y René. Todas han estado sin contacto con ella por al menos 5 años. Cuando mi suegro recogió a Magda de casa de Bambi, ella se escapó del hotel, manejó desde el sur de New Jersey hasta el norte del estado de Nueva York a la casa de René. René odia especialmente a Magda porque Magda dejó de pagarle la universidad cuando ella no quiso terminar con su novio judío, ahora esposo. René se casaron, terminó la universidad y se mudó para allá. Su boda fue el mejor evento familiar con la familia de mi esposo al que yo haya ido, porque sus padres no estuvieron. Ahí fue donde conocí el Race en Google, googleen esa cosa y súbanse a ese tren. Magda aparece en la casa de René, golpeando la puerta, gritando sobre la unidad familiar. La suegra de René llama a la policía y Magda es arrestada. Mi suegro por fin la alcanza y toman el siguiente vuelo de regreso a Los Ángeles desde Buffalo. Mi cuñado mayor arma una intervención en su casa. Su matrimonio está tambaleándose ahora mismo porque esta no es la primera crisis mental de Magda que a él le toca aguantar. Su suegra, Linda, fue testigo del ataque racista de Magda hacia mí en su fiesta del Super Bowl. Linda conoce a mi familia desde hace mucho, dio clases en la escuela a la que fuimos. Linda ha estado hablándole al oído a su hija sobre que debería divorciarse de mi cuñado mayor. Él está desesperado por ponerle rienda a su mamá. Mi esposo se negó a ir a la intervención. Sus hermanos le rogaron y él se negó completamente. Dijo que Magda está muerta para él y que a los muertos no se les hacen intervenciones. Estoy orgullosa de él por eso. Cuando regresaron el miércoles por la noche, Bambi me llama para avisarme que van a hacer una intervención. Mi suegro y los hermanos de mi esposo creen que las chicas vienen a apoyar. El hermano de René y Tammy, que está en la marina en un barco en algún lugar, estaba por Skype. Tuvieron la reunión esta mañana. Bambi es una mente maestra, hizo que mi suegro, los hermanos de mi esposo, el nieto favorito y su esposa dijeran cosas de apoyo y amor sobre cómo quieren que reciba ayuda por sus problemas mentales y su adicción a los medicamentos recetados. Cuando fue el turno de las chicas, cada una le dio a Magda una carta de cese y desistimiento y dijo una variación de, iré a tu funeral para asegurarme de que de verdad estás muerta. Mi suegro se enojó porque pagó vuelos, autos de renta y hoteles para todos. Se armó una discusión sobre lo malagradecidos que son. Mi suegro regañó a sus hijos por haber criado a perras como hijas. Magda tuvo otra rabieta gritando que nadie la quiere y que ha hecho tantos sacrificios por su familia. ¿Qué mejor se mata? Bla bla bla. Al final, Magda aceptó entrar al programa de rehabilitación de 90 días. El sitio web lo hace ver mucho más como un spa que como rehabilitación. Seguro le encantará la terapia individual y grupal diaria, los masajes de Reiki y montar a caballo en la playa. Por el lado bueno, mi fiesta del bebé es mañana y las sobrinas de mi esposo están en la ciudad, así que pueden venir. Nuestro amigo abogado mandó una carta contundente con la foto de Magda al hospital donde voy a tener al bebé. Mi obstetra me puso en contacto con el Departamento de Gestión de Riesgos del hospital. Estoy registrada de forma privada con una alerta en mi expediente para que solo admitan a mi esposo y a la esposa de mi hermano mayor, que es como mi segunda mamá. Mis hijastros se quedarán con mis padres mientras yo esté en el hospital. Me siento mucho mejor ahora que sé que a Magda la están consintiendo en rehabilitación. Actualización 6. Por suerte, sigo en la nube del bebé, así que no estoy tan molesta como podría estarlo. Ayer di a luz a mi hermoso bebé justo después de medianoche. Tuve un parto fácil y corto, con un bebé perfectamente sano. Estuve en el hospital como 12 horas. Fue un final agradable y sencillo para un embarazo emocionalmente difícil. Me alegra que, después de todo lo que mi suegra loca me hizo pasar, por lo menos parir al maldito bebé fue pan comido. La suegra de mi cuñado, Linda, acaba de llamarme para preguntarme por qué Magda anunció el nacimiento de mi bebé en Facebook con fotos, y me mandó capturas de pantalla. Mi hijastro menor le testeó esas fotos junto con los datos del bebé. Magda escribió un párrafo lastimero sobre lo triste que está de que el nacimiento de su nieto esté manchado por la animosidad de mi parte. Es como si nunca se acabara. Fui una tonta por pensar que de verdad se iba a quedar en rehabilitación durante el nacimiento de su nieto. Estoy tan agradecida de que mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor y mi segunda mamá, esté aquí, porque al menos sé que Magda no va a meterse a mi casa. Pero, carajo, no sé qué hacer con el niño. Ni siquiera puedo mirarlo ahorita porque me siento tan violentada. Odio a Magda porque es la manipuladora maestra y sabe exactamente cómo meterse en la cabeza del niño. Por otro lado, él fue advertido directamente por mí y por su padre que no debía comunicarse con ella. Ojalá golpearlo con un calcetín lleno de monedas me hiciera sentir mejor y arreglara la situación. Actualización 7.
Mi suegra es una psicópata, una desgraciada, y bot del sub puede ponerte al día. Ha estado tranquilo después del fiasco de Facebook. Mi cuñada, Silvia, me está cuidando. Cocina, limpia, se encarga de los niños grandes. Yo he estado tirada en la casa con el bebé, agarrándole el ritmo a la lactancia. 2 semanas después de que nació el bebé, mi esposo tuvo que irse a Asia por una cosa del trabajo. Esto ha estado planeado desde hace 2 años, se esperaba y era inevitable. El 20 de abril es un día duro para mí. Tuve un accidente de coche bastante grave mientras estaba embarazada de mi novio, Víctor. Él murió y yo perdí al bebé. Tener en brazos al bebé, la copia exacta de mi esposo, es un poco agridulce. Víctor fue mi primer todo y nos íbamos a casar. Fue absolutamente devastador y aún así logré graduarme de la universidad con doble carrera y buenas calificaciones. En nuestra sala, mi esposo y yo tenemos un pequeño altar para nuestros seres queridos fallecidos. La primera vez que Magda vio el altar, se puso rarísima el resto del viaje en el que nos visitó. Siempre quería venir a visitarnos en abril con el pretexto de Pascua y yo la dejaba. Sin falta, hacía algún comentario sarcástico cuando yo andaba decaída en esta época del año. ¿Cómo podía estar triste si tenía esta familia tan bonita? ¿Por qué no estaba feliz con los niños grandes? Durante el mes de abril, enciendo una vela y digo una oración por Víctor y por mi hijita que perdí. Un año, atrapé a Magda soplándola para apagarla. No sé por qué no la enfrenté, solo volví a encender la vela. El año pasado me dijo que es inapropiado encender velas por él, porque no estábamos casados y ya pasó mucho tiempo, pero no tiene ningún problema en encender velas por la esposa fallecida de mi esposo. Hoy, Magda me mandó un arreglo de flores grande, con tema de ángeles. Iba a subir una foto, pero mi hijastro mayor usa Reddit y me pidió que no. Es enorme, como algo que verías en un funeral. Yo estaba sola, Silvia llevó a los niños grandes a la escuela y andaba haciendo mandados. La atención al detalle es impresionante. Magda sabe exactamente dónde tocar para que duela. No dejé que el repartidor lo metiera a la casa. Después de que se fue, puse a mi bebé en su mecedora y luego me puse a llorar feo junto a esas flores tan bonitas. Lloro por la familia que ojalá mi esposo pudiera tener. Desde el colapso de Magda durante el Super Bowl, hay una tristeza en sus ojos cuando estamos con mi lado de la familia. Él creció cuidado por una niñera y una ama de llaves que cambiaban cada año. Le duele saber que él solo fue un accesorio de estilo de vida. Amo muchísimo a mi esposo, pero a veces extraño a Víctor tanto que duele. Todavía me duele por mi hijita que perdí. Estuve con Víctor 6 años. Nuestras familias son amigas cercanas. Esa vida me la robó el imbécil borracho que chocó contra nosotros y salió ileso. Cuando terminé de llorar por las flores, me pegó una ola de tristeza oscura, fría y dolorosa. Esto era distinto a las lágrimas amargas de frustración agotada. Ver esas flores me hizo recordar 1000 recuerdos de Víctor de golpe. La odio tanto. Siempre he sido amable, educada y conciliadora con ella, y lo usó en mi contra. Aguanté la mierda de Magda por tanto tiempo y cuando por fin planté el pie, intenta alienar a mi hijastro menor de mí, y se burla de mi pareja fallecida y de mi hija perdida. Trato de no pensarlo mucho, pero me imagino bailando con un vestido rojo sobre su tumba. Me vendría bien un porro del tamaño del brazo de mi bebé, pero estoy amamantando. La idea de sacar leche y tirarla me pone tristísima, no me sale hacerlo. Odio el maldito 420, tanto, Dios mío. Ojalá esa fiesta de los marihuanos no estuviera manchada por esto. Actualización 8. Pues sí, mi suegro murió el lunes. Le dio un infarto en la ducha, probablemente ya estaba muerto antes de tocar el piso. Mi cuñada, Linda, me llamó para informarme. La llamada fue más que nada una advertencia sobre el servicio conmemorativo y los planes del funeral que Magda organizó. Magda está presidiendo en su casa, disfrutando ser la viuda doliente mientras sus nueras revolotean por la casa atendiendo invitados. Mi suegro fue un empresario muy exitoso en su industria. Mucha gente de su industria va a estar ahí, haciendo networking a lo bestia. Que te inviten a ese servicio conmemorativo es un gran golpe profesional. Magda está muy consciente de esto y le encanta. Revisé mi carpeta de Magda, y efectivamente, ahí estaba la convocatoria al servicio conmemorativo, y al funeral con instrucciones sobre la vestimenta apropiada. Es jodidamente ridículo y estoy inclinándome a no ir para nada, mi esposo está en Asia por otras 6 semanas. Los niños, incluyendo al bebé, deben usar trajes negros, camisas blancas, corbatas negras. Los 2 mayores deben hacer el nudo medio Windsor, el favorito de mi suegro. Para el bebé se acepta corbata de clip. Mi hija y yo debemos usar vestidos negros. Los escotes deben ser altos, hombros y codos cubiertos. El dobladillo de los vestidos no debe ser más corto que arriba de la rodilla. Nada de piernas descubiertas y nada de zapatos planos. El cabello y el maquillaje deben hacerse profesionalmente. Si vamos a su salón de siempre, le facturarán a ella.
Mi esposo tiene que volver de Asia para el funeral. Él no le contesta las llamadas, así que depende de mí convencerlo. Él necesita estar aquí para este momento difícil para la familia. Si de plano no puede salir, hacer videollamada será marginalmente aceptable. Habrá fotógrafos profesionales documentando el servicio conmemorativo, la misa funeral y el entierro. Es vital que estemos listos para la foto. Algunas de esas fotos se publicarán en la revista comercial importante de la industria de mi suegro. Amigas, ojalá tuviera más ojos para ponerlos en blanco. Por lo que me contó mi cuñada, el colapso de Magda conmigo sí terminó de rematar a mi suegro. Después de la intervención, de verdad empezó a decaer. Mi esposo y yo no hemos hablado de la muerte de su papá. Supongo que cuando él esté listo para hablar conmigo, hablará. Ahorita está en un viaje de trabajo que define su carrera. Lo último de lo que quiero hablar cuando tenemos citas por Skype es de la muerte de su papá. Cuando les dije a los niños grandes que mi suegro murió, mi hija de en medio puso los ojos en blanco y dijo, ¿por qué el Señor no se la llevó a ella también? Ya decidieron que no van a ir. Mujeres sabias de este sub, ¿qué debería hacer? Cuéntenme sus experiencias. Las quiero muchísimo. Actualización 9. Tuve una conversación larga con mi esposo anoche, lo hice hablar de la logística de la muerte de su padre. No va a regresar de Asia. Me estoy perdiendo los primeros meses de vida de mi hijo por este proyecto, fácilmente puedo perderme el funeral de mi padre. Si vuelve antes, tendría que volver a irse. También me reenviaron varios correos que Magda le mandó a él hablando mal de mí. La tía de mi esposo, Carol, la hermana menor de mi suegro, quiere que me siente con ella en la misa y en el entierro. Su esposo murió hace unos años y sus hijos no pudieron volar desde Florida para el funeral. Somos muy cercanas y me honra que me quiera ahí. Magda y Carol tuvieron una bronca enorme en los 90. Carol es más perra, así que Magda la evita. Carol me asegura que en ningún momento Magda va a acercarse a mí. Los hijos y nietos del hermano de mi suegro van a asistir, ellos se encargarán de que estemos rodeadas. No voy a asistir al servicio conmemorativo público. Tengo un par de trajes sastre de pantalón de colores oscuros en los que puedo entrar con algo de faja y una oración. No voy a capitular con el código de vestimenta de Magda. Mi look en esos dos eventos se va a ir fuerte hacia lo masculino suave. Mi hijastro menor se lo está tomando mejor de lo que esperaba. Sigue sin privilegios de computadora ni teléfono después de mandarle a Magda fotos del bebé. Está trabajando en el estudio de grabación de mi tío después de la escuela para mantenerse ocupado, le ha mejorado muchísimo sus habilidades musicales. La lectura del testamento de mi suegro es hoy a las 12. Estoy en alerta máxima por si Magda viene después llorando por su familia y queriendo ver al bebé. Luis está trabajando en mi patio esta tarde, a Magda la podrían manguerear otra vez. Actualización 10. Estamos trabajando en un acuerdo fuera de la corte porque Magda está desesperada por no ir a la cárcel. Cuando todo quede cerrado, volveré a publicar la historia de lo que hizo y las consecuencias. Gracias por sus buenos deseos y su apoyo. Edición. Nuestro amigo abogado nos refirió a uno de sus amigos de la facultad que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones. La fiscalía quiere presentar cargos y vamos a testificar. También vamos a pedir restitución por los daños y por nuestro perro muerto. Vamos a arrasar con todo esto. Actualización 11. Ahora que el asunto legal ya se resolvió, puedo hablar de esto. Pónganse cómodos porque esto es largo. Mi esposo es el menor de 4 hijos varones, hay una diferencia de 10 años entre él y mis cuñados 2 y 3, gemelos fraternos. Magda siempre le ha tenido resentimiento y lo convirtió en el chivo expiatorio de la familia. Sus hijos y las esposas de mis cuñados 2 y 3 son sus devotos monos voladores. Mi cuñada 1 se hartó de la mierda de Magda y metió divorcio después de su colapso racista conmigo en la fiesta del Super Bowl. Lo que hizo. Mi esposo estaba en un viaje de trabajo importante en Asia. Su padre murió muy poco antes del incidente. Como estamos sin contacto, mi esposo no asistió al funeral. Yo asistí a petición de la hermana de mi suegro, la tía favorita de mi esposo, quien ha estado sin contacto con Magda desde los 90. La única interacción con los monos voladores de Magda fue cuando mi cuñada llegó a hablar mierda porque yo llevaba traje sastre con pantalón y sin maquillaje, en lugar de seguir las instrucciones de Magda. La tía de mi esposo le dijo que se fuera al infierno. Magda y yo no interactuamos en el funeral. El jueves, ella va a la escuela de mi hijastro menor para recogerlo, es decir, secuestrarlo. Obviamente, no está en la lista de personas autorizadas. Le dicen que no, hace un escándalo y revienta. Llaman a la policía porque está gritando. Le dice a los policías que yo soy físicamente abusiva y que quiere proteger a sus nietos de mí. Muerde a un policía y la arrestan. No sé por qué la soltaron y se la entregaron a uno de mis cuñados casi de inmediato. El viernes, va a la tienda de mi hermano con su nieto favorito, donde mi hijastro mayor trabaja medio tiempo. Mi hermano le dice que se vaya. Ella empieza a gritar.
Mi hijo sale de la parte de atrás para ver qué pasa. Magda corre hacia él, lo abraza con un abrazo de muerte, llorando y balbuceando que no puede simplemente ver cómo su familia se destruye. Que hará lo que sea para protegerlo, que perdón por no haber actuado antes para detener mis ataques violentos. Llega la policía, Magda y el nieto favorito se pelan. Salieron quemando llanta del estacionamiento en el Mercedes de Magda. El domingo, los niños y yo estábamos en la iglesia y regresamos a casa para encontrarnos con un montón de patrullas y control animal en nuestra casa. La policía nos dijo que mi suegra se metió a la casa a la fuerza, hizo un desastre y mató a mi perrito anciano, de 5 kilogramos. Eso puso a nuestros pitbulls de 34 y 40 kilogramos fuera de sí, la atacaron con furia. La vecina escuchó los gritos, vio la ventana rota y el coche de Magda en la entrada, conectó los puntos y llamó a la policía. La policía les disparó con taser a los perros para que soltaran a Magda. Se llevaron a Magda de urgencia al hospital. Ahí le dio neumonía adquirida en el hospital. Nos dijeron que tenía mordidas en el 60% del cuerpo, pero fue una exageración dramática. Tenía mordidas en la cara, el cuello, los antebrazos y las manos. También se rompió la cadera, le tumbaron los dientes de enfrente y se fracturó algunas costillas por la caída. La casa por dentro quedó destrozada, espejos rotos, marcos de fotos, platos por todos lados. Mi estudio de arte fue un desastre. Por suerte, los cuartos de los niños no fueron tocados, excepto por el montón enorme de mierda en la mecedora del cuarto del bebé. Mientras limpiaba, me di cuenta de que todo lo destruido era mío. Los marcos de fotos rotos eran de mi familia. Los platos que destruyó eran platos que yo traje de México. La silla donde se cagó la compré yo. Abrió todos los cajones del cuarto principal y destruyó casi toda mi ropa con tijeras y cloro, incluyendo mi traje de boda. Destruyó todo mi maquillaje, miles de dólares, porque tengo un problema con Sephora. Metió todas mis brochas, un cepillo y mi plancha de pelo en el excusado. Recuperamos a los perros después de un par de días. El personal del refugio comentó lo dóciles y bien portados que eran. Desde entonces, no dejan que ni yo ni el bebé estemos fuera de su vista. Si acuesto al bebé para una siesta, mi hembra se queda montando guardia junto a la cuna. Lo agradezco, pero todo el tiempo están debajo de mis pies. Magda ahora es completamente irreconocible, no hay cantidad de cirugía plástica que la haga parecerse a como era antes. Caerse y darse contra el pavimento le rompió la cadera, le fracturó costillas y le tumbó los dientes de enfrente. Hablar es insoportablemente doloroso por las lesiones faciales, y como sus manos quedaron muy lastimadas, tampoco puede mandar mensajes o emails con su veneno. Depende totalmente de otros para todo, cuidado, comida, baño, vestirse, voltearse en la cama. Todo requiere ayuda. Su casa ahora es un mini hospital de rehabilitación en lugar del museo estéril que era antes. Cuando hice mi publicación anterior, mi cuñada 2 y mi cuñada 3 reventaron mi celular con mensajes abusivos. Reventaron los teléfonos de los niños con mensajes abusivos. Alguien llamó a servicios de protección infantil de forma anónima diciendo que yo dejaba que los niños tomaran alcohol y se drogaran en la casa. También dijeron que yo dejaba al bebé con los niños mientras yo me iba a drogarme con metanfetamina. Servicios de protección infantil vino a la casa. Hablaron con cada niño por separado. Los niños describieron la campaña de acoso de Magda desde que anuncié mi embarazo. La trabajadora de servicios de protección infantil nos dio las gracias por nuestro tiempo. Nuestra casa está limpia, hay muchísima comida y es obvio que los niños están bien cuidados. No hemos vuelto a saber de ellos. Recibí un email anónimo diciendo que tenía que borrar mi hilo de Reddit o me iban a violar la próxima vez que sacara a pasear a mis perros sola. Así que borré una de mis publicaciones. Mi sobrino, Luis, patrono de las mangueras, rastreó la IP hasta el complejo de oficinas del nieto favorito. Él lo negó cuando lo encaramos y luego me dijo que mejor me regresara a México si no me siento segura en Los Ángeles. Conseguí el contacto de la jefa del nieto favorito y le reenvié el email con una explicación corta de lo que pasó. A ella le gusta donar sumas grandes a refugios de violencia doméstica y organizaciones de apoyo a víctimas de violación. Después de una investigación interna, se determinó que el nieto favorito envió ese email desde su estación de trabajo. Lo despidieron. Su padre llamó a mi esposo, despotricando sobre cómo destruimos a la familia. Mi esposo se quedó frío, le dio las gracias por expresar sus pensamientos y le dijo que se fuera a la mierda. Mi esposo de verdad aprovechó la desesperación de Magda por no ir a la cárcel. Tuvo que abandonar un viaje de trabajo muy importante para lidiar con su madre después de ponerse sin contacto. Me dijo que cuando venía en el avión de regreso, pensó en todas las veces que cedió para complacerla y no significó nada. Pensó en cómo los hijos de sus hermanos no solo están sin contacto con Magda, sino que también están sin contacto con sus propios padres. Con todo lo que estaba en juego, él simplemente no quería perderlo todo. Se vengó usando lo que a ella más le importaba después de su apariencia, el dinero.
Le dimos a su abogado 2 semanas para revisar la evidencia. Tenemos el vídeo de ella vandalizando nuestra casa, los registros de mensajes, todos los correos, declaraciones juradas de sus nietas a las que visitó en su viaje a la costa este, y copias de los reportes cuando hizo denuncias falsas a Inmigración y al Departamento de Salud para que allanaran la tienda de mi hermano. Le dijimos a su abogado que podía arreglar fuera de la corte o íbamos a juicio con la garantía de una demanda civil después. La evidencia era tan condenatoria que nuestro abogado casi se estaba relamiendo por representarlo. Así que aceptó. Seguimos en shock porque Magda nunca se rinde. Vamos a recibir una cantidad sustancial de dinero y otros activos. Hay un acuerdo vinculante de que Magda no debe contactarnos a nosotros ni a ningún miembro de mi familia, directa o indirectamente, ni por medio de terceros. Si lo viola, la demandamos otra vez. Lo mismo aplica para los hermanos de mi esposo y para mi cuñada 2 y mi cuñada 3. La herencia que les prometieron a los hermanos de mi esposo como motivo para aguantar el abuso emocional de su madre, ya no va a existir por el alto costo de sus cuidados y el pago del acuerdo. Ahora tiene una enfermera registrada y una asistente de enfermería las 24 horas del día. Su vida se acabó. Vive con dolor constante, postrada, y cuidada por gente morena que conversa entre sí en otro idioma. Sus hijos no están ayudando como ella quisiera, pero su cuidado requiere enfermería especializada, así que solo pueden hacer tanto. Mi cuñado 3 es médico, pero radiólogo. No creo que haya visto a un paciente en persona en décadas. La hermana de Magda llamó a mi hija para regañarla por negarse a hablar con Magda, diciéndole que no debería dejar que su madrastra la envenene contra su familia de sangre. Mi hija explotó, le contó a su tía abuela todo lo que pasó. También le dijo que su familia por parte de su madrastra es su familia. Mis papás pasan tiempo con ella y se interesan en lo que tiene que decir. Mi papá hace voluntariado en su club de fútbol en vez de sentarse, aburrido, en las gradas como Magda, quien lo llama voluntariado. Mis papás nunca han hablado mal de su papá porque lo quieren. Para rematarla, le dijo que se siente más de mi apellido que del apellido de mi esposo. Esa conversación terminó con: supongo que puedes retorcer la verdad para que encaje con tu propia realidad, ya que eso es lo que ustedes hacen. Esta niña y ese sarcasmo es directo de mi boca. Hay familiares que creen la historia de los hermanos de mi esposo de que yo mandé a los perros a atacar a Magda cuando vino a hablar sobre nuestras diferencias. Mis hijos la están pasando mal con esto. Ya es verano, así que por lo menos van a estar ocupados. Los niños tienen trabajos de medio tiempo y mi hija está en 2 deportes. Están más serios y a la defensiva, pero al menos se están enterrando en sus hobbies. Todavía no decidimos si queremos quedarnos en esta casa. Tengo un apego sentimental porque es la casa de mi tía. La compramos cuando ella se retiraba a México. Empezó como una casita de 3 cuartos y lentamente se convirtió en una casa bastante grande. Mi tío era un excelente carpintero, colocador de azulejos y albañil. Algunos de mis recuerdos más felices de la infancia están aquí. Yo quería que mis hijos tuvieran recuerdos felices aquí. Además, si yo quisiera una casa comparable a esta, tendríamos que irnos del área. Esta mierda de Magda manchó esta casa. Cuando veo el patio trasero, no veo el recuerdo de mi hijastro menor chapoteando en la alberca después de aprender a nadar, revivo en mi cabeza el vídeo de mi suegra loca matando a mi perro a golpes con una barreta. Así que ahí vamos. Otra vez, damas y caballeros de este sub, sus historias y comentarios de apoyo me ayudaron a mantener la calma. No habría manejado esto tan bien yo sola. Actualización 12. Inspirada por hilos de bebés durmiendo siesta, les presento una historia de Magda a través de una de sus nietas distanciadas. Magda era la tercera esposa dentro de los matrimonios de sus hijos. Así que, naturalmente, estaba en la sala de parto, nombró al bebé y estuvo involucrada en todas las decisiones de crianza. La nuera llega a casa del hospital con el bebé. Magda llega, exige al bebé, así que la nuera accede y se va a darse una ducha larga porque Magda quería tiempo para vincularse. Mientras la nuera está en la ducha, Magda le dijo a su hijo que quería presumir al bebé con sus amigas y él dijo que sí. La hermana mayor, el chivo expiatorio número 1 de Magda, la persona que me contó esta historia, tuvo un colapso, no quería que Magda se llevara a su hermanito. Tenía tanto miedo de que Magda cumpliera su promesa recurrente de que iba a robarse al bebé para siempre. Su papá le dio una nalgada por faltarle al respeto a Magda y la mandaron a su cuarto. Más tarde, mientras el bebé seguía fuera, su hermana encontró a su mamá llorando, pero ella lo negó. Cuando preguntó por qué Magda se llevó al bebé, su mamá le dijo que Magda ama a su hermano y que es importante que tengan tiempo de vínculo. Por esto, todas las nietas de Magda y uno de sus nietos están sin contacto con ella y con sus propios padres. Actualización 13. Esto pasó hace mucho tiempo. Cuando el hermano mayor de mi esposo empezó a salir con su próxima exesposa, ella tenía una hija de 3 años. Magda, al principio, estaba encantada porque todavía no tenía nietos biológicos. Quería una muñeca para vestir. Como mi cuñado y mi cuñada no tienen carácter,
dejaron que Magda hiciera lo que quisiera. La hijastra nieta no era una niña femenina. Le gustaban los jeans, los camiones de juguete y ensuciarse. Magda insistía en que usara vestidos y tomara el té. Con el tiempo, Magda se tomó como misión hacerla la otra y avergonzarla. Nada de lo que esa niña hacía era lo suficientemente bueno. Cuando mi cuñada tuvo a su hijo, el nieto dorado que me mandó amenazas anónimas de violación, Magda se pegó a él y se aseguró de ignorar a la hijastra nieta todo lo posible. Para cuando ella tenía como 8 años, no se le permitía entrar a la casa de Magda si no traía vestido. Magda la corrió de la casa antes de la cena de Acción de Gracias cuando tenía 13 porque quería usar jeans. Lo de solo vestidos en la casa de Magda no aplicaba para sus nietas biológicas. Esto se volvió un problema más grande cuando la hijastra nieta empezó la prepa. Se presentaba de forma muy masculina y se volvió exitosa en el deporte. Magda insistía en que su hijastra nieta necesitaba terapia porque no se ajustaba a las normas de género tradicionales. Ella iba a terapia con un terapeuta conservador afiliado a su iglesia católica ultraconservadora 3 veces por semana. Su hermanito bastardo, por orden de Magda, le robó el diario y se lo dio a Magda. Magda leyó su diario en voz alta en la cena de Pascua. La sacó del closet como lesbiana y le dio a su hermano un sistema de entretenimiento nuevo para su cuarto. Magda decidió que necesitaba ir a un campamento de conversión gay porque tener a esa lesbiana en su familia era inaceptable. Mis otros sobrinos vieron esto pasar y les dio mucho miedo. Evitaban al hermanito de hijastra nieta porque temían que él le dijera algo a Magda para que también los mandara a ellos. Magda hizo del arte de enfrentar a sus nietos entre sí una especialidad. Me sorprende que sean cercanos como adultos. La hijastra nieta estuvo fuera un año entero. Sus padres le dijeron a todos que la aceptaron a último minuto como estudiante de intercambio en México. Sí estaba en México, pero no en Monterrey con una familia buena. Estaba en un campamento de tortura en la selva de Sinaloa con otros hijos de ricos gays. Regresó 15 kilogramos más delgada, con ojos muertos y un tobillo roto. La hijastra nieta supo que era más fácil ceder que pelear. Aguantó hasta cumplir 18. Usó los vestidos, tomó los medicamentos, se quedó en casa y trató de mantener perfil bajo. Se fue el día de su cumpleaños 18 y no ha vuelto a hablar con sus padres desde entonces. Hay una foto de la primera cena familiar después de que regresó. Está vestida súper femenina, con el cabello y las uñas arreglados, con la mirada perdida en otra galaxia. Esa foto siempre me dio mala espina porque se ve completamente ida. Es lo primero que llama la atención. Apenas me enteré de esta deliciosa pieza de historia familiar. Yo sabía que estaba sin contacto con su mamá y su padrastro, pero también se fue sin contacto con su papá por firmar los papeles para mandarla. Siempre fue cercana a mi esposo por su estatus compartido de chivo expiatorio. Mi esposo también la cuidaba seguido. Magda ofrecía el tiempo de él voluntariamente para que la cuidara mientras los demás hacían cosas de familia. Eso sacaba a 2 chivos expiatorios de las salidas familiares. Esto salió porque yo estaba pidiendo consejos con mi hijastro menor. Es gay, tiene 13 años y ha sufrido daño emocional por Magda. Lo veo batallar y la verdad no sé cómo ayudarlo. Solo se lo ha contado a mi tío. Por suerte, la hijastra nieta es sabia y me dio muy buenos puntos de vista. Ejemplos de la crueldad de Magda, para ustedes, llamas. En las cenas familiares, cuando todos los demás comían en porcelana y cubiertos de plata, Magda le ponía el lugar a la hijastra nieta con utensilios y vasos de plástico. Magda solo le compraba ropa deportiva de alta gama en rosa. Los tacos de fútbol de $450 estaban buenos, pero existían en otros colores que no eran rosa. Magda le prohibió a mi cuñado y mi cuñada que confirmaran a la hijastra nieta. Magda no cree que la gente gay deba poder ser católica. Magda hizo que mi cuñado y mi cuñada le reembolsaran el costo del campamento porque la hijastra nieta no dejó de ser lesbiana. Magda le pagó al nieto de una de sus amigas para que tuviera una cita con ella después de que regresó. Ella fue porque no tenía opción. El tipo asqueroso la bajó del carro cuando ella se negó a hacerle sexo oral. Ella caminó 6 kilómetros para volver a casa. Magda sigue postrada en cama. Ha sanado bonito, entre comillas, pero todavía depende 100% de otros para su cuidado. Sé que está mal, pero el corazón me aletea cada vez que llamo a mi abogado por novedades. Ya recibimos la primera parte del dinero del acuerdo, así que nos estamos poniendo serios con todo el trabajo que falta. Actualización 14. Me llegaron un montón de mensajes de gente pidiendo una actualización. Luis recibió una llamada de uno de nuestros primos, preguntando por qué un Toyota Camry beige me está siguiendo. Yo paso seguido por el taller de mi hermano porque está a un par de cuadras de mi casa. Él lo notó hace unas semanas, pero quiso estar seguro, por si acaso. Le dio a Luis el número de placa y yo se lo di a nuestro abogado. Antes de que el abogado nos conteste, recibo una llamada de uno de los cuidadores de Magda. Me dice que Magda se convenció a sí misma de que yo estoy planeando asesinarla a ella y a mis cuñados con sicarios del cártel.
Contrató seguridad privada en su casa y detectives privados para que me sigan. La seguridad privada les hace revisión, les revisa bolsas y les pasa una varita detectora de metales. El investigador va 3 veces por semana y lleva pilas de fotos. Yo no lo conozco, pero es cliente frecuente del estudio de tatuajes de mi hermano mayor, donde mi hijo mayor trabaja medio tiempo. Lo reconoció por fotos en la casa de Magda. Mi número todavía está en el teléfono de Magda, por eso pudo comunicarse conmigo. Dijo que le preocupaba mi seguridad porque esa vieja rica loca la trae contra mí. El abogado me llama de vuelta, confirmando que el Toyota Base pertenece a una empresa de detectives privados sospechosa. El abogado les dice que están participando en violar una orden de restricción y lo reporta a la policía. Como era de esperarse, la policía no hace nada porque los investigadores no tuvieron contacto conmigo. El abogado se está encargando. Me siento violentada de todas las formas posibles. No me siento segura en mi casa y no me siento segura en público. Yo estaba dispuesta a quedarme y remodelar la casa, pero esto ya es otro nivel de mierda. No sé si de verdad estoy bien con estar tan cerca geográficamente de la familia completamente trastornada de mi esposo. Mi hija dejó el fútbol por el bullying. Un montón de amigas de Magda hacen voluntariado en el club y sus nietas han aislado socialmente a mi hija. La cuñada adolescente del nieto dorado de Magda también juega en este club y ha liderado con gusto la campaña para excluir a mi hija. Lo que más le dolió fue cuando le dijeron traidora de raza al oírla hablar español. Le mandaron cosas bien retorcidas por Snapchat. Estoy devastada por ella porque tiene una carrera de fútbol muy prometedora por delante. La estaban observando y me preocupa que no tenga la misma exposición si solo juega para su escuela. En otras noticias, mis cuñados y Magda nos están demandando. Mi esposo está manejando esos detalles. Me dijo que esto es una cosa clásica de ricos, pelearse con la familia a través de abogados por años. Magda se arrepiente de haber llegado a un acuerdo con nosotros fuera de la corte, así que piensa hacernos sangrar con costos de abogados. La broma es para ella porque nos vale madre. Nosotros ganamos suficiente dinero para sostener a nuestra familia. El dinero y los bienes que sacamos por demandar a Magda son extra. Si nos gastamos todo eso en abogados peleando contra ella, pues ni modo. De verdad quisiera que lidiar con su locura se hubiera terminado cuando mis perros la dejaron hecha mierda. Actualización 15. Después de enterarme de que alguien pagado por mi suegra psicótica me estaba siguiendo, me fui de Los Ángeles y me refugié en el rancho del tío de mi esposo. Se siente tan bien tener privacidad, pero extraño a mi esposo y a los niños grandes. El tío me aseguró que mis cuñados no tienen permitido entrar a su propiedad. Aquí he dormido mejor que en casi 2 años. Le dije a mi esposo que voy a regresar a casa aproximadamente cuando se me dé la chingada gana. Aunque crecí pobre, fui a una escuela privada carísima con beca. Mi hermana era la empleada doméstica del presidente de la asociación de exalumnos y de alguna manera lo convenció de meterme con beca. Fui a esa escuela y me fue increíble. Era popular y me iba bien en los deportes. Hice muchas amistades que todavía conservo. Las conexiones que hice ahí me ayudaron a entrar a una buena universidad con beca, y más adelante, a conseguir trabajos después de terminar la maestría. Estaba ayudando a la tía de mi esposo a mover unas cosas en su casa de huéspedes y había una foto enmarcada en la pared del tío y de mi suegro jugando golf en su club, y eso me detonó un recuerdo. Magda ha sido una mierda conmigo desde siempre. En el primer viaje de regreso a California después de que mi esposo y yo empezamos a salir, para que nuestras familias se conocieran, fuimos a comer con Magda. Mientras la esperamos, una de mis amigas de la prepa estaba saliendo del restaurante, así que nos paramos a platicar. Cuando Magda llega, trae una mirada rara en la cara, interrumpe a mi amiga a mitad de frase y exige saber cómo nos conocemos. Magda y mi suegro pertenecen al mismo club de campo que los papás de mi amiga. Mi amiga mira a Magda como si estuviera completamente loca. Antes de que pudiera contestar, Magda pregunta si yo era su distribuidora de droga. Mi amiga se ve genuinamente horrorizada y le dice que no, que fuimos a la escuela juntas. Magda finge sorpresa y me pregunta cómo le hicieron mis papás para pagarlo. Mi amiga pone los ojos en blanco, se inclina para abrazarme, me susurra, no te cases con él, su mamá es horrible, y casi salió corriendo hacia su coche. Ese fin de semana, el club de campo tenía su desayuno anual de panqueques para recaudar fondos para los Rainers. Mi suegro era el encargado del evento. Fuimos porque mi suegro lo pidió muy amablemente y mi esposo quería presentarme a los amigos de sus papás. Yo me vestí apropiadamente. Magda dijo que me veía vergonzosa y desaliñada. Si me hubiera puesto algo más favorecedor, yo sabía que diría que iba vestida inapropiadamente. Llegamos y Magda al instante pone cara de culo. Estaba molesta de que no lleváramos a los niños. Los niños estaban en casa de Luis jugando con sus hijos. Cuando les preguntamos, los 2 mayores no querían ir porque ir a cualquier lado con Magda significa ropa incómoda y que te estén fastidiando para que te sientes quieto. Magda estaba furiosa de que no pudiera jugar a la abuela del año enfrente de sus amigas.
Me presentaba usando un diminutivo de mi nombre, muy anglo, que nadie me ha llamado en su vida. Bendito mi esposo, la corregía cada vez, y eso le causaba más cara de culo. Mi amiga de la comida estaba ahí con sus papás y su esposo. Yo estaba hablando con ellos cuando Magda se mete, y dulcísima y falsa, les pregunta cómo me conocen, usando el nombre que nadie me dice. La mamá de mi amiga se ve confundida y Magda me señala. Mi hija y Ope fueron juntas a la prepa. La mamá de mi amiga se voltea hacia mí, me agarra la mano y dice, tú eras mi favorita de las amigas, sé que tu influencia mantuvo a mi hija fuera de problemas. Si ustedes dos andaban juntas, yo no me preocupaba. Gracias otra vez por recomendarme a Luis, mi jardín nunca se había visto mejor. La cara de culo de Magda se veía desde el espacio. La mamá de mi amiga ve a una conocida y me aleja de Magda para presentarme a más gente. Entre más gente me presenta, más enojada se ve Magda. La mamá de mi amiga me presenta a un actor muy conocido de telenovelas mexicanas. Yo veo a Magda hacer una línea recta hacia mi esposo de reojo, y me está viendo mientras le apunta con el dedo en la cara. En cuanto me quedo sola, Magda me agarra del brazo y me arrastra a una esquina tranquila. Conoce tu lugar, dijo, tú solo eres un consuelo temporal. La gente como nosotros está en otro nivel comparada con gente como tú. Tal vez estafaste tu entrada a la prepa privada, pero jamás te voy a dejar entrar a esta familia. Me apretó el brazo tan fuerte que me dejó un moretón. En cuanto vamos en el carro de regreso a casa, mi esposo me dice que Magda no está cómoda con que yo anduviera tan encima de la estrella mexicana frente a sus amigas. Me dijo que ella dijo que no era buena idea que los niños me conocieran tan pronto. Que si nos casábamos, yo no lo amaría como lo amó su difunta esposa. La difunta esposa era una mierda monumental, pero era el tapete de Magda. Y eso me recordó. Unos días después, tenemos una cena familiar con Magda, mi suegro, los hermanos de mi esposo y sus familias. No me acuerdo de qué hablamos, pero todo fue una serie de problemas hacia mí. Yo me salí afuera a tomar aire. La cocinera de Magda sale. Todavía trabaja para Magda, por cierto. Con voz baja y tranquila, en español, me pregunta si amo a mi esposo. Cuando le digo que sí, me dijo que lo mantuviera en Florida. Si nos mudábamos de regreso a California, Magda haría todo lo posible por destruirme la vida. Luego me dijo que Magda le ordenó a su ama de llaves que quitara de la planta baja todas las cosas valiosas porque tenía miedo de que yo le robara. Me dijo que podía ver que yo era una buena madre para los hijos de mi esposo y que se notaba que yo era una persona amable y paciente por cómo respondía cuando Magda me insultaba una y otra vez. Después de ese viaje, Magda decidió que yo era una inmigrante ilegal sin educación que venía por el dinero de mi esposo. Me vuelve a encabronar que sus hermanos simplemente se subieran a esa narrativa. Estoy agradecida con el personal doméstico de Magda, que siempre han sido gente decente y trabajadora, sintiendo lástima por mí. Se siente raro ser esa persona. Llevo más de una década con mi esposo y el estilo de vida de ella todavía me resulta totalmente ajeno. Todavía siento que estoy actuando cuando vamos a hacer cosas de ricos con su familia, como sentarnos en la primera sección en partidos de los Lakers o ir a recaudaciones de fondos de museos. Ojalá todos se vayan a la chingada y les dé una infección incurable de hongos en los pliegues de la piel. Actualización 16. He usado al mismo fotógrafo para fotos familiares por años. Es el hermano menor del otro niño becado en nuestra escuela privada. Ahora le va bastante bien y es fácil de encontrar en Internet. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos con los años y somos amigos en Facebook. Él sabe del drama relacionado con Magda. Puedes pedir impresiones desde el sitio web de mi fotógrafo usando un código de acceso. Magda, hace años, tenía el código porque ella pagó nuestras fotos de boda. Hace unos días, entra y hace un pedido enorme de fotos. En específico, ninguna foto donde yo aparezca. Pidió casi 100 impresiones de la quinceañera de mi hija y las fotos familiares que tomamos para la tarjeta navideña de este año. Por suerte, alguien de su oficina llamó para confirmar la dirección de envío y ofreció entregarlas personalmente porque el envío se pondría caro para las impresiones grandes. Magda había pedido una impresión tamaño póster de mi hijastro menor en la pista de baile con el bebé. Se me revolvió el estómago. Expliqué que mi suegra es una psicópata y que necesitaban quitarle el acceso. En el espíritu de este sub, le dije a la administradora encantadora que le reembolsara el dinero y mandara la misma cantidad de impresiones pero de mí. Fue caro, pero se sintió delicioso, valió totalmente la pena. Me pregunto qué sintió cuando le llegó la impresión tamaño póster de una foto particularmente poco favorecedora de las dos, tomada en mi boda. Magda recibe las fotos y manda a mi cuñado 3 a enfrentar a mi esposo. Mi cuñado 3 viene a nuestra casa mientras mi esposo y Luis están trabajando en el jardín delantero. Empiezan a discutir y mi esposo le dice que va a llamar a la policía. La única razón por la que estoy publicando esto es porque Luis le dio su manguerazo a mi cuñado 3. Igual que con Magda, Luis lo fue empapando hasta su SUV y le metió un montón de agua al interior. Yo no pude verlo en persona,
pero quedó grabado en nuestras cámaras de seguridad. Mi cuñado 3 y mi esposo están discutiendo, manoteando, y Luis se asoma por la esquina y boom, lo empapa con la boquilla. Tenemos una entrada larguísima, así que tener la manguera a todo lo que da por 25 metros se siente eterno. Estoy mejorando para lidiar con esta mierda. Decidí regresar a casa porque extrañaba a mi familia. Estamos arreglando la casa y nos vamos a mudar al norte de California. Decidí renunciar a mi trabajo y enfocarme en freelance. Actualización 17. Dándole vueltas a este recuerdo, me enojo conmigo misma por haberlo aguantado. Siempre lo aguanté, yo quería ser una buena nuera. Mi mamá es una gran suegra y tiene relaciones cercanas y de respeto mutuo con sus nueras. Yo pensaba que había algo mal conmigo porque Magda era tan horrible. Incluso cuando mi mamá, mis hermanas y mis cuñadas trataban de convencerme de que no era yo seguía pensando que sí era yo. Cuando mi esposo y yo nos conocimos, conectamos al instante. Cerramos la compra de nuestra primera casa exactamente 14 meses después de conocernos. Fue ridículo. Yo estaba locamente enamorada de él, así que quise regalarles a sus papás una pieza de mi arte para su próxima fiesta grande de aniversario. Muchos aquí son artistas, regalar tus artesanías dice mucho de cuánto te importa esa persona. Pinté un retrato de 5x7 de ellos en un jardín inglés. La idea de un retrato formal grande de Magda y mi suegro en óleo fue recibida súper bien por mi esposo y por mis cuñados. Me dieron un montón de buenas ideas de estilo, y en el transcurso de 6 meses, pinté la maldita cosa. Estuve en comunicación constante con su decorador de interiores también, quería que fuera perfecto. Compré pigmentos absurdamente caros e hice mis propias pinturas al óleo. Compré lienzo de alta gama importado de India. Me pasé casi todo mi tiempo libre trabajando en eso. Obsesionada con la estética prerrafaelita, pinté un retrato altamente detallado y realista. Este proyecto me consumió. Mi esposo lo alentó porque era algo que a Magda le encantaría. Cuando le muestro el trabajo terminado al decorador, le fascina. Mis cuñados y sus esposas lo aman, todos felices. Mis cuñados y mi esposo cooperan y compran un marco ornamentado y lo cuelgan en un recibidor. Soy artista profesional y lo era desde muchos años antes de conocer a Magda. La pintura es mi arte secundario, la ilustración y el diseño gráfico son mi arte principal. Tengo estudios de posgrado en Bellas Artes e Historia del Arte. Todavía hago encargos para este decorador. Nos reunimos, se lo mostramos a Magda, y ella estaba impresionada, hasta que el decorador le dijo que yo lo pinté. Su cara cambia en un segundo, pregunta por qué alguien pensó que eso sería un regalo apropiado, que esa pintura es basura cursi y de mal gusto. Me dio una náusea brutal, le había puesto todo a esa pieza y ella dijo que parecía una imitación barata y chillona de una exposición de arte de hotel de conferencias. El cuarto me empezó a dar vueltas y salí al patio para calmarme, pero terminé vomitando en una maceta. La sobrina de mi esposo sale hecha una furia con mi bolsa, maldiciendo por la falta de respeto, y me dice que me suba al coche porque ya no soporta esta mierda. Me llevó de regreso al departamento donde nos estábamos quedando. Yo iba llorando mientras ella despotricaba por estar en una familia de hermosos imbéciles. Cuando llegamos, me fui directo a la cama, me dolía la cabeza de tanto llorar. Mi esposo barrió esto bajo la alfombra con una fuerza increíble, no quiso hablar de lo que pasó. Nos distraíamos con proyectos de trabajo. Mi esposo lo sacó en terapia y todo ese dolor volvió. Habló de la vergüenza que sintió cuando mi hijastro mayor le preguntó si a Magda le había gustado el cuadro y él mintió diciendo que se había roto en el camino. En esta época fue cuando la sobrina se fue sin contacto con Magda. Ella vivía en la costa este, ir a la fiesta de aniversario fue su último intento de tener una relación con Magda y con mi suegro. A esa sobrina le fue pesado porque físicamente es una copia exacta de Magda y no quería ser el clon de Magda. Tuvieron una explosión enorme después de la fiesta. La sobrina se llevó el cuadro de Magda y se regresó a Nueva Jersey. Ella todavía lo tiene. Me da gusto que ella se lo llevara en lugar de que Magda lo tirara. Yo todavía lo considero el mejor cuadro que he pintado en mi vida. No hay un punto en esta historia, solo estoy encabronada otra vez por el cuadro. Actualización 18. Magda nos mandó un correo con varias fotos instagrameadas adjuntas de la cuenta de los niños. Quiere conocer a su nieto por 10 minutos, supervisada por un tercero de mi elección. Es la abuela del bebé, y es muy cruel privarla de esa relación. Dejó información de contacto. Le reenvié la carta a nuestro abogado. No dejes de creer, Magda. Actualización 19. La novia de mi hijo mayor es una chica encantadora. Es amable, educada, articulada y con ingenio, tiene excelentes modales en la mesa, es buena estudiante, esos hábitos de estudio se le han pegado a mi hijo, gracias a Dios, y también le gusta el arte. Yo no había conocido a su mamá. Sus papás llevan separados muchos años, su papá vive a unas cuadras. Mi hijo y ella empezaron a andar justo cuando ella se mudó al vecindario. Yo notaba tensión entre ella y su mamá,
pero no me metí. Ella fue tan amable y tan solidaria con mi hijo durante el colapso de Magda. Su cara decía que ya había visto algo así. Mi hijo y ella llevan 18 meses juntos, una eternidad a los 17. Yo ya había conocido a su papá, a los abuelos paternos, a sus tías, tíos, primos, pero ni una sombra de la familia materna. Su papá es buen tipo, un trabajador tatuado que en su tiempo libre trabaja en su Mercedes Vintage, cuida el acuario gigante en su sala y lee. Me gusta que su departamento esté lleno de libros. Da gusto saber que cuando mi hijo pasa la tarde con ella en su casa, hará la tarea y trabajará en arte. Pues anoche, por fin conocí a la mamá. Fue falsamente amable conmigo. Mi estética le ofendía. No dejaba de ver mis tatuajes del cuello y de la mano. Expresó shock cuando le dije que soy católica y que voy a la iglesia regularmente. Es una evangélica juzgona de plaza comercial, que usa faldas de mezclilla hasta media pantorrilla y playeras de manga larga, cuello cerrado debajo de todo, con el cabello largo y mal hecho permanente. La novia fue la protagonista en la producción de invierno del departamento de drama y su mamá y su padrastro fueron a la primera función. Se sentaron y estuvieron fruncidos toda la obra. Cuando el papá de la novia intentó saludar y ser amable, ella solo lo fulminó con la mirada. En vez de darle el reconocimiento que se merecía por su actuación, intentó convencer a su hija de que se regresara a vivir con ella después de graduarse este año, podría caminar a la universidad comunitaria y ahorrar tanto dinero. Fue incómodo. Estaba furiosa de que su hija se fuera a vivir a Los Ángeles. Ella tiene 3 niños menores de 4 años y su niñera se fue. No dejaba de decirle a su hija que sus hermanitos la extrañan terriblemente y que es desalmada por abandonarlos. Me metió en una conversación salvajemente incómoda. Está feliz de que su hija salga con mi hijo porque él es blanco, rubio, ojos verdes, cabello fino y lacio, pero habla español como si fuera mexicano. No quiere nietos oscuros. Y luego soltó la bomba. ¿Tú les estás permitiendo tener sexo en tu casa? Sus pechos se ven más grandes que la última vez que la vi. Creo que está tomando anticonceptivos. Cuando yo tomé anticonceptivos antes de casarme con mi esposo, también se me crecían los pechos. El mundo está lleno de tentación y su papá es un niñote, todavía juega videojuegos. Mientras pasa esta conversación, yo estoy maravillándome de mi experiencia tipo suegra loca en la vida salvaje. Es la primera vez que me habla o que me conoce. Gracias a la columna firme que este sub me instaló, solo dije, mi hijo no tiene problema en preguntarme sobre sexo y sexualidad, pero no hablamos de aspectos específicos de su vida sexual. Confío en que ambos tienen el conocimiento para tomar buenas decisiones. No vamos a seguir hablando de esto. Me sentí como una maldita jefa cuando me di la vuelta y me fui. Hace poco tiempo, yo no habría dicho nada y solo habría cambiado de tema. Este sub me dio la confianza de responderle a esa mierda. Me da tristeza por su hija. Mi interacción breve me dijo todo lo que necesito saber de su mamá. Por suerte, su papá es un tipo cool y no le molestó que yo le hiciera preguntas personales sobre qué carajos pasa con la mamá de su hija. Se separaron cuando ella tenía 4 años porque la mamá se volvió cristiana renacida y decidió que todo era pecado. Siguió una batalla larguísima de custodia. Ella llamaba a servicios de protección infantil sobre él y su familia después de cualquier desacuerdo relacionado con la custodia. La mamá persiguió agresivamente la custodia legal y física total para joder al papá. Le dieron custodia principal con visitas. La hija se hartó a los 15 y se fue a vivir con su papá. Casi de inmediato, sus calificaciones subieron y dejó de estar deprimida. Con la mamá, ella era la cuidadora principal de sus hermanitos y se esperaba que cocinara la cena todas las noches y mantuviera la casa limpia. La novia se levantaba a las 5 de la madrugada y se dormía a las 11 de la noche, a menudo despertándose en la madrugada para cambiar pañales o dar biberones porque compartía su cuarto con sus hermanos bebés. La novia está yéndose poco a poco a sin contacto con la mamá y eso la está volviendo loca. Van a regresar a corte pronto porque la mamá acusa al papá de alienación parental. La mamá y el padrastro odian tener que pagar manutención. La novia solo irá a casa de su mamá por visitas de día, ya no se queda a dormir desde que tiene licencia de conducir. El papá ya se está preparando para otra visita de servicio de protección infantil. Sí, la novia está con anticonceptivos. Cuando mi hijo me lo dijo, me reí. Igual que mi familia, su familia tiene una larga historia de papás adolescentes. Me derrití cuando me dijo, si ella tiene libertad reproductiva, entonces tiene libertad económica. Su mamá la culpa de haberle impedido lograr sus sueños. Yo no quiero que ella tenga nada que le impida lograr sus sueños. Esto es una mentalidad súper progresista viniendo de un inmigrante mexicano de primera generación, ya que mi hijo ha adoptado esta cultura. Le dije a la novia que aquí está este sub si lo necesita. Actualización 20. Esto es un flujo de conciencia porque no puedo hablar con gente en mi vida real, simplemente no lo entienden. El 420 es duro para mí. Soy una marihuanera californiana, y el peor día de mi vida cayó justo en 420.
Tuve un accidente automovilístico que mató a mi prometido y a mi hija no nacida de 32 semanas. El tipo que nos chocó no pisó la cárcel porque la vida es asquerosamente injusta. Ahorita soy una bola de emociones. Si revisan mi historial de publicaciones, pueden seguir su colapso total. Aunque todos dicen que he sido una chingona, yo todavía me siento como una cobarde sin columna por haberla dejado microagredir por tanto tiempo. La lucha con la depresión posparto es muy real. Quise un bebé por tanto tiempo y cuando me embaracé fui tan feliz, hasta que Magda quiso adueñarse de todo. Cuando no la dejé adueñarse, explotó y me arruinó la pinche vida. Mi lado de la familia está bien encabronado conmigo porque mi suegra psicótica y asquerosamente rica redirigió su acoso hacia mis familiares. Mis papás y mis hermanos entienden, pero la familia extendida no tanto. Yo y mi familia, mi esposo y los niños, no somos bienvenidos en muchas reuniones familiares por lo que Magda ha hecho. Sé que ella está detrás de una redada de ICE en el taller mecánico donde trabaja mi primo. Mi primo, su cuñado y otros tipos fueron arrestados y están detenidos en un centro de detención. Son indocumentados, así que los van a deportar. Uno de sus compañeros es de Honduras, probablemente lo van a matar cuando regrese. Mi hermana es enfermera de UCI en un hospital grande. Una luz de acusaciones detalladas y serias logró que pusieran a mi hermana en licencia administrativa por 6 meses. Por fuera, licencia pagada no suena tan mal. Pero no saber si al día siguiente te van a despedir y te van a manchar la carrera para siempre es aterrador. El Departamento de Salud y la unidad del Sheriff de Crimen Organizado allanaron el estudio de tatuajes de mi hermano. Destruyeron miles de dólares en equipo y suministros. Uno de sus empleados fue detenido porque compartía un nombre, muy común, fecha de nacimiento y tamaño similar con un hombre buscado por abusar sexualmente de un niño pequeño. El esposo de otra prima fue arrestado por una orden de arresto viejísima. El tatuaje que se estaba haciendo cuando pasó la redada se le infectó con MRSA cuando estuvo en la cárcel, casi se muere. Ella dona a xenófobos a mi nombre. Muchísimos familiares distintos han recibido visitas de servicios de protección infantil y visitas de policías de crimen organizado. Duele muchísimo que me dejen afuera. Puedo entender por qué, mi suegra psicótica ha destrozado familias y ha sentenciado a un hombre a muerte. No sé qué hacer. Amo a mi familia, pero extraño tanto a mi prometido fallecido. Su mamá es una buena persona y una gran suegra con sus nueras. Me llevó una charola de enchiladas después de que tuve a mi bebé el año pasado. La novia de mi hijo mayor le compró una botella de, según sus palabras, colonia de hombre hecho y derecho, en lugar de Axe. Yo quería desplomarme en un montón de tristeza porque yo se la compraba a mi prometido fallecido y era su aroma de diario. Olerlo de golpe, sin esperarlo, me pegó con una tristeza abrumadora. No sé si pueda lidiar con que mi hijo use esa colonia, pero también me siento mal pidiéndole que no la use. Su novia trabajó duro para ganarse ese dinero y comprarle una colonia cara. No quiero que mis hijos carguen con un equipaje que no les pertenece. Los quiero. Gracias por dejarme divagar. Actualización 21. Luis, patrono de la defensa del hogar con manguera de jardín, realizó hoy un acto de bondad inconmensurable, viernes 7 de julio del año de nuestro Señor Cristiano, 2017. La hijastra madrastra culera de una prima aparece en la recepción casual de boda de su hijastra, en un parque de la ciudad, después de una ceremonia en el juzgado. Mi prima y su esposa son lesbianas de shorts cargo, Subaru y vida al aire libre. Ninguna de las dos llevaba vestido de novia. Llevaban trajes morados a juego, de raya diplomática, hechos a medida. Yo amo a las mujeres en traje estilo masculino, así que me derretí. Estoy montando el buffet con otras primas cuando escucho a una decir, con el tono más asqueado, ¿neta está hablando en serio? Cuando me volteo y veo a esa Perrasaurus vestida más de novia que las verdaderas novias, se me cae la mandíbula. Un problema típico de este se está desarrollando frente a mis ojos y es mi deber detenerlo. El papá de la novia es su usual versión de idiota, cejas demasiado arregladas y traje brillante, apropiado para antro, no para una recepción de parque de día. Ambos estaban tan inapropiadamente vestidos que era impresionante, pero no sorprendente considerando quiénes son. Sus hijas se veían infelices en sus vestidos de princesa mientras todos los demás niños iban vestidos apropiadamente para el parque. Empezamos a pensar planes de cómo sabotearle el vestido porque, con que ya la hubieran fotografiado en la ceremonia, era suficiente, no íbamos a dejar que llegara a las fotos formales con ese vestido. Ella no es la madre de la novia, es solo una invitada. Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, Luis camina tranquilamente hacia ella, le vacía encima del frente del vestido un bote grande de margarina lleno de salsa roja de chile, y luego solo se queda ahí con postura neutral y cara serena. No pude escuchar lo que dijeron, pero ver a Luis parado ahí, sin un solo me importa en su cuerpo, fue espectacular. La Perrasaurus se pone a llorar, mientras mi tío le habla duro y luego se regresan al coche. Luis grita, y regresen a las niñas con ropa de jugar, carajo, estamos en el parque.
Todos en la mesa explotamos en aplausos. Luis hace una pequeña reverencia y nos dice después que, tras lo de Magda y lo que actualmente está pasando con su futura suegra, también es una mega desgraciada, ya no puede permitir que los familiares se falten el respeto. No lo planeó, pero cuando la vio en ese vestido y ya traía ese bote enorme de salsa en la mano, Luis jura que Dios le dijo que lo hiciera. Él lurquea este sub porque yo escucho sus palabras saliendo de su boca. Regresan más tarde vestidos más apropiadamente, con sus niñas en ropa de juego. La fiesta estuvo genial. Mi tío y Luis sí se la pasaron toda la fiesta en lados opuestos del área del picnic, mirándose con odio. La suegra de mi prima estaba feliz cuando vio a la Perrasaurus sin ese vestido estúpido en la recepción. Como esto pasó hoy, el desastre todavía no termina. Mi tío y su esposa son increíblemente mezquinos, así que ya veremos. Actualización 22. Magda murió en sus términos y me da coraje. Eso es básicamente todo. Murió de la forma más Magda posible. Se ahogó en su tina porque estaba borracha y con pastillas. Carajo. Mi esposo me dijo que su cosa favorita cuando él era niño era hacer un berrinche y luego encerrarse horas en el baño tragando pastillas, fumando cigarros y tomando champán. Lloraba mientras maldecía a mi suegro y le aventaba cosas al personal doméstico. Esto pasaba un par de veces al mes. Nos avisaron esta mañana. Es bonito vivir en el campo ahora. Mi esposo se fue a una caminata larga por nuestra propiedad porque quería estar solo. Se vio ofendido cuando yo solté una risita nerviosa cuando dijo, necesito tiempo para estar solo, pero no suicida. Mis cuñados quieren tener una reunión familiar, entre comillas, y mi esposo se niega. Todos los nietos adultos, excepto el Dorado, dejaron claro que no asistirán a servicios funerarios. También, colectivamente, están sin contacto con sus propios padres. A estas alturas, todos lurqueamos aquí y en otro sub, así que estamos en plan de relaciones familiares amorosas y respetuosas. Esto está bien, Magda está muerta y estamos sin contacto con toda la gente culera. La familia de mi esposo, fuera de sus papás y hermanos, son buena gente y disfruto pasar tiempo con ellos. Los niños parecen no estar muy afectados por ahora. Cuando les dimos la noticia, lo primero que dijo el mayor fue, estamos obligados a ir al funeral. Ninguno quiso ir. Así que ahí está eso. Apenas empezó la escuela y todos están ocupados. No debería alegrarme porque alguien se murió, pero no voy a mentir, estoy encantada. Actualización 23. Las fiestas terminaron, regresamos a nuestra casa en las montañas, las cosas se están asentando. Apenas llevamos un día en casa cuando llega. Un camión completo, con una caja de 8 metros, con la mierda de Magda y una carta divagante de 5 páginas, por ambos lados, de pura incoherencia. Es su ropa, zapatos, joyería, bufandas, vestidos, todo. Obvio, Magda me manda un camión de ropa que no me queda. Obvio, se avienta 5 páginas de letra chiquita, a doble cara, con puras pendejadas. Detalla su odio continuo hacia mí, reconoce que nací en Estados Unidos, con posgrado y una carrera legítima en arte, y admite que mi esposo no es hijo de mi suegro. Eso ya se sabía, mi suegro se lo dijo a mi esposo en la universidad. La cereza, ¿por qué me dejó esta ropa? Sus nueras querían esa ropa, pero no hicieron lo suficiente por Magda en su vejez. Ella dejará esa ropa a mi hija porque yo tengo educación artística y apreciaré apropiadamente toda la alta costura vintage. Esto me provoca una repulsión profunda. Lleva muerta el tiempo suficiente como para que ya esté su lápida formal y aún así se las arregla para joderme. Llamé a la casa de subastas y me dijeron que la casa se vendió y que están vendiendo las cosas de la casa. Si yo no quería los artículos, estaban felices de venderlos por mí a comisión. Magda tenía buen ojo para la moda, la colección que curó está bastante buena, lo cual me da más coraje. Chinga tu madre, Magda, por mandarme por despecho este camión de ropa hermosa que no puedo usar. Tengo problemas estúpidos de gente rica. Este camión de ropa elegante me hizo llorar de coraje y frustración. Cuando trato de hablar con gente normal, nomás se deslumbran con las posesiones brillosas. Voy a mandar esta mierda de regreso a Los Ángeles para que mis primos lo revisen y agarren lo que quieran, y luego donaré el resto. Cuando paso las manos por la caja de bufandas de seda, la sensación física de la seda fina en mis manos es agradable, pero huele a Magda, y ahí es cuando esa sensación bonita se vuelve asquerosa. Me arruinó Chanel número 5 y Jean Naté para siempre. Juro por Dios, si mañana termino atragantándome con el muñeco del pastel de rosca de Reyes, no sé si me voy a reír o a llorar. Voy a tratar de terminar de llorar mi frustración ahora, mientras estoy en mi camioneta al pie de la entrada. Uso estas publicaciones como desahogo. Cuando siento que mi determinación se tambalea, releo mis publicaciones y recuerdo por qué las cosas están como están. Solo estoy divagando emocionalmente, han sido un gran apoyo emocional. Edición, ya sé que puedo donarlas y bla bla bla. Mi frustración es que es otra cosa de Magda con la que tengo que lidiar.
Tengo que perder tiempo llamando a la casa de subastas, coordinando envío, gastando energía mental en sus cosas. Me emputa porque yo solo quiero terminar con ella. Actualización 24. He estado en una pelea de 18 meses con mi mamá por mi negativa a dejar que mi sobrino culero, condenado por violencia doméstica, viva gratis con sus novias y sus hijos en una de las casas que yo tengo. Ha sido un imbécil conmigo toda su vida, y su papá es mi hermano menos favorito. Mi hermano y yo compartimos cumpleaños y él lo ha resentido desde el día 1. Este no es hijo de mi mamá, es del primer matrimonio de mi papá. Su mamá no puede controlarse cuando la obligan a estar en el mismo cuarto que mi mamá. Siempre va a hacer un drama. Mi mamá está ofendida de que no solo dejó que su hermana viva gratis en una de mis propiedades, está en la escuela de medicina, sino que además le mando dinero extra a mi sobrina para ayudar a su cuñada adolescente de 16 años, que su mamá la corrió de la casa porque está embarazada. Soy cercana a mi sobrina, y como tengo los medios, me da gusto ayudarla con su cuñada. Mi familia es un desmadre de mezclas, llena de primos tenuemente relacionados. Estoy muy decepcionada, y francamente, encabronada por cómo se está comportando mi mamá. Este tipo de cosas son pan de cada día en nuestra familia. Además de los 3 hijos que cada uno de mis papás ya tenía cuando se juntaron, también recibieron a algunos de mis primos, incluida una prima adolescente embarazada. Era una locura. Mi mamá, la mamá de Luis y mi prima estaban embarazadas al mismo tiempo. Luis y yo compartimos cumpleaños y nuestra prima cumple al día siguiente. Los 3 compartimos cuarto hasta los 10. Hoy fue la fiesta del bebé de mi cuñada adolescente. Me dio un gusto enorme organizarlo porque es algo feliz en que enfocarme después de perder mi casa, por los incendios en el norte de California. Me pasé un poco de lanza porque, pues chingue su madre, mi cuñada ha pasado por mucho y yo quería que se sintiera especial. Hay un montón de gente en esta fiesta, la música está sonando, todos están comiendo, todo va increíble. Rentamos un saloncito en un vecindario tranquilo y ella invitó a quien quiso para celebrar. En nuestra familia, las fiestas de bebés son mixtas con barra libre y barril. Mi mamá llevó a mi sobrino y a su novia. Mi sobrino y mi mamá fueron directo hacia mí, presionándome al instante por dinero porque la novia está embarazada otra vez. Cuando les dije que no iba a hablar de esto con ellos, mi mamá se puso a llorar en medio de la fiesta. Se sale dramáticamente del salón y está aullando en su coche. Mi sobrina sale corriendo a tratar de calmarla. Cuando salgo yo, mi sobrina está llorando mientras mi mamá le está tirando mierda por su falta de lealtad a la familia. Mi sobrino, por otro lado, sigue tratando de hablar conmigo de mudarse a una de mis propiedades cerca de su gimnasio para poder entrenar más cerca de casa. Me sigue afuera. Mi sobrina llorando, mi sobrino sin callarse y mi mamá hablando mierda a lo grande. Por el comportamiento pasado de mi mamá, su desprecio total hacia la cuñada adolescente de mi sobrina es sorprendente. Hablándole a mi esposo como si yo ni estuviera, dice que él debería avergonzarse de mí porque me estoy convirtiendo en su mamá, usando el dinero de mi esposo para hacer que mi familia haga lo que yo quiera y bailen como títeres. La mamá de mi esposo era Magda, así que fue un súper golpe bajo. Yo me subí a mi carro y me manejé a la playa. Ahorita, estoy llorando en mi carro. Me pone muy triste. Mi cuñada adolescente me testeó pidiéndome disculpas por traer drama a la familia. Esta pobre niña dulce ha sido tratada como basura por su mamá por tanto tiempo, que le incomoda mi generosidad y mi mamá la hace sentirse indigna. Mi mamá le arruinó la fiesta del bebé. En resumen, mi casa es un montón de escombros y ceniza, ahora cubierto de nieve, y mi mamá es una culera. Actualización 25. Hace como año y medio, mi suegra psicótica se murió y me dejó un camión lleno de su mierda cara. Yo estaba emocionalmente hecha pedazos, así que simplemente lo guardé en una bodega cerca de la casa de Luis, el santificado del sub, y pensé, ya lo veré cuando se me dé la gana, y le dejé las llaves a él. Me manda un mensaje, una foto de la novia de mi sobrino usando unos aretes de Magda. Esto me altera porque mi sobrino y yo no nos hablamos desde que se apareció sin invitación en una fiesta con mi mamá, e hizo llorar a la invitada de honor. Con mi mamá tampoco me hablo, sigo furiosa por esa falta de respeto. Unas horas después, Luis me manda unos vídeos de la bodega. Aunque todavía está bastante llena, ya no está hasta el tope, reventando de cosas. Él sospecha lo que yo sospecho, mi mamá ha estado saqueando la bodega y vendiendo o regalando cosas. Ella sabía que yo no iba a tocar eso en años. Le mando la foto a mi mamá y me llama de inmediato, hablando rapidísimo, negando que haya pasado algo. Yo empecé a gritar y ella soltó la bomba. Tu sobrino realmente necesitaba tu ayuda y lo estás castigando. Vendí algunas cosas de Magda que se estaban pudriendo en esa bodega. Tú pagas para que su hermana vaya a la escuela de medicina, pero nada para él y sus hijos. Debería darte vergüenza. Le colgué y aquí estamos. Estoy llorando en mi camioneta porque no importa lo que yo quiera, siempre cedo con mi mamá. Mientras yo quiera lo que ella quiere, todo bien. Si yo quiero algo diferente,
Pues ni modo. Ya estoy hasta la madre y me siento bien estúpida. Arranqué la vida tranquila de mi familia en Florida porque extrañaba a mi familia en California, y lo único que ha pasado es desesperación, muerte y decadencia moral. Intento irme y mi casa se quema. Aquí es cuando extraño a mi prometido fallecido. Si no se hubiera muerto, yo sería tatuadora en uno de los locales de mi hermano y Magda nunca me habría puesto los ojos encima. Probablemente tendría un montón de hijos que jamás habrían tenido que ver a Magda. Me da tristeza que mi mamá esté así, le da celos que yo me haya casado con una familia con dinero y ya no la trate como la máxima autoridad incuestionable. El dinero lo corrompió todo y no hay nada que yo pueda hacer para arreglarlo.